Hola, bienvenidos. Vamos a ver ahora el tema de la detención. La detención es la restricción temporal de la libertad de una persona que se presume responsable de la comisión de un hecho delictivo llevada a cabo por autoridad, funcionario de policía judicial o incluso por un particular, con el fin de asegurar su presentación ante la autoridad judicial competente. Cuando es ordenada por la autoridad competente es el juez, el magistrado de un tribunal, la detención es una medida cautelar que consiste en la privación de libertad la privación temporal de la libertad ambulatoria. Hombre, como dato a tener en cuenta, no se considera detención los cacheos, controles policiales en las calles, los test de alcoholemia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que vemos aquí. ¿Quiénes pueden detener y cuándo? Bueno, cualquier persona puede detener al que intentare cometer un delito, al delincuente cogido infraganti y ya estos son casos de reos en fuga o en rebeldía. Importante las dos primeras, que son los casos más comunes que se pueden dar. Cualquier persona puede detener al que intentara cometer un delito y al delincuente infraganti. Y además al que se fuga de la cárcel, al que se fuga conducido a la cárcel, al que se fuga estando detenido o preso por causa pendiente y al procesado condenado que estuviera en rebeldía. Bien, pues la autoridad o agente de policía judicial tendrá la obligación de detener, no es que pueda, es que tiene la obligación de detener todo lo dicho anteriormente y además, como ya sabemos que dependen de jueces y tribunales, pues todo lo relacionado con los procesados. El que estuviese procesado por delito señalado con pena grave, al procesado por delito y se presume que no comparecerá cuando fuere llamado, y al no procesado, pero se presume con motivos bastantes su participación en un hecho delictivo. Como vemos, la autoridad se refiere a jueces, fiscales y los agentes de policía judicial, que son los instrumentos de la autoridad judicial, tienen que detener, tienen obligación de detener a todos los que puede detener cualquier persona, más todos los relacionados con todos los que tienen un proceso abierto o que no lo tienen ese proceso abierto, pero se presume su participación en un hecho delictivo. Bien, derechos del detenido y plazos de detención. La detención se hará de la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. La detención preventiva no durará más del tiempo estrictamente necesario para la averiguación tendente al esclarecimiento de los hechos. Dice el artículo 17 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y el tiempo máximo de detención será de 72 horas. Una pregunta que se suele poner mucho en los test es ¿cuánto durará la detención preventiva? Pues la detención preventiva durará el tiempo estrictamente necesario, no 72 horas. 72 horas es el tiempo máximo. Después de estas 72 horas, que es el tiempo máximo que puede durar la detención preventiva, la autoridad judicial pondrá al individuo en libertad o lo pondrá a disposición de la autoridad judicial. Sobre elementos terroristas y bandas armadas, la Ley Orgánica 488, después de las 72 horas se puede prolongar el tiempo necesario para los fines de investigación, hasta un máximo de otras 48 horas. Estamos en el mismo caso. Después de las 72, ¿cuánto se puede prolongar? Pues el tiempo necesario y como máximo 48 horas. Y en los estados de excepción y sitio, pues que se puede tener alguien detenido hasta 10 días, ¿no? Aquí tenemos un resumen importante porque todo lo que sean datos, fechas, duraciones, se prestan mucho a incluirse en las preguntas de test, ¿no? Entonces, los plazos de detención, pues
El plazo normal es el tiempo estrictamente necesario. Y como máximo, 72 horas. Son 3 días. Dato interesante, importante. A los menores no se les podrá tener más de 24 horas. Los menores no pueden estar más de un día en detención preventiva. Y elementos terroristas, las 72 horas como máximo que tiene todo el mundo, más 48 horas más. Es decir, estamos hablando ya de 5 días. Y en los estados de excepción y sitio, 10 días. Otra parte importante de la detención son los derechos del detenido. Toda persona detenida debe ser informada de dos cosas: de sus derechos, que son todos estos que hay aquí, y de las razones de su detención. Y debe ser informada de forma inmediata. Y segunda cosa también, no puede ser obligada a declarar. Esto ya lo hemos visto muchas veces en las películas. Dice, tiene derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos derechos son a guardar silencio, a no declararse culpable, tiene derecho a no contestar, claro, a guardar silencio, es decir, tiene derecho a no contestar a nada, a ninguna pregunta. Tiene derecho a un abogado de su elección o a solicitar asistencia jurídica gratuita. Tiene derecho a acceder a los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la detención. Este derecho normalmente lo ejerce, es un derecho de defensa y lo ejerce normalmente no, lo ejerce el abogado en nombre del detenido, porque el detenido está detenido y es difícil que tenga acceso a los elementos esenciales. Tiene derecho a poner en conocimiento de algún familiar o persona que lo desee el hecho de su detención y el lugar donde se encuentra. Los extranjeros pueden comunicárselo a la oficina consular de su país. Tiene derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección, pero esta comunicación telefónica se hará en presencia de funcionario, normalmente funcionario policial. Y tampoco queda claro cuántas veces se puede comunicar el detenido. Tiene derecho a ser visitado, si es extranjero, por las autoridades consulares de su país. Tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si es extranjero, y también para personas sordas. Tiene derecho a ser reconocido por un médico forense. También la norma dice que si no existe un médico forense, pues cualquier médico que haya a mano. Y tiene derecho a solicitar el habeas corpus, es decir, solicitar la interrupción de una detención ilegal. El habeas corpus es ponerse en presencia, solicitar, presentarse ante un juez cuando su detención cuando él cree que su detención ha sido ilegal. Bien, los detenidos estarán separados unos de los otros, teniendo en cuenta pues, la pena imputada al reo, la edad, el sexo, etcétera, etcétera, siempre que sea posible. La detención por falta es excepcional. De hecho, la ley dice no se podrá detener por simples faltas. Pero tiene un pero, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. Y otros casos particulares, la detención de militares en activo, pues quien practique la detención de un militar dará cuenta a sus jefes, a los jefes del militar del detenido, sin perjuicio del derecho y el deber del militar detenido a comunicar inmediatamente con sus superiores. No obstante, se pueden dar el caso de que el militar se encuentra desempeñando un servicio de armas, otro cometido esencialmente militar. En ese caso, solo se llevará a cabo por sus jefes, de quienes se interesará, es decir, a los que se pedirá su detención, de quienes se interesará, a no ser que hubiera cometido un delito flagrante y estuviera fuera del alcance de dichos jefes. Es decir, alguien que se escapa con un arma fuera de un cuartel, estando de guardia, está en servicio de armas, y se va a atracar un banco. Bueno, pues está fuera del alcance de sus jefes,
y está cometiendo un delito flagrante, por lo tanto sí que se le puede detener. Pero si está, como vemos en el siguiente apartado, si el militar se encuentra en un recinto militar, pues habrá que pedirle la detención a su jefe, se interesará la detención del jefe, el jefe de mayor empleo de antigüedad que se encuentre en ese momento. Bien, respecto a los aforados, pues ya sabemos que solo pueden ser detenidos en caso de delito flagrante. La persona del rey es inviolable, no cabe detención. Y estos aforados, pues ya hemos visto muchas veces quiénes son: los miembros del gobierno central autonómico, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, defensor del pueblo y sus dos adjuntos, jefes de Estado extranjero y diplomáticos, jueces, magistrados y fiscales. Bueno, hay un caso particular especial que es la incomunicación de los detenidos preventivamente. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución, mediante auto, la detención o prisión incomunicadas en las siguientes circunstancias: la necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, y la necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. Si el detenido fuera menor de 16 años, en ningún caso se acordará la incomunicación. Duración de la incomunicación, pues como siempre, el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia las diligencias, pero no podrá excederse más allá de 5 días. Casos de incomunicación, 5 días. Y cuando se trate de terrorismo o banda armada, 5 días más, o sea, un total de 10 días. Lo mismo, digo lo mismo para estos datos, son datos que entran muy bien en preguntas de test. ¿Cuánto puede durar la incomunicación? ¿Cuánto dura la incomunicación de un presunto terrorista? Son preguntas que se prestan mucho a los test. Limitaciones de la incomunicación del detenido. Pues el incomunicado no podrá asistir con las precauciones debidas a las diligencias que se practiquen, se permitirá contar con efectos personales que él proporcione, pero lo más importante, el preso incomunicado no podrá realizar ni recibir comunicación alguna, salvo que la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, salvo la propia autoridad judicial, que tendrá que verlo el Ministerio Fiscal, o que pida que lo vea un médico forense. Y no obstante, el juez o tribunal podrá autorizar comunicaciones que no frustren la finalidad de la prisión incomunicada, y adoptar en todo caso las medidas oportunas para no meter la pata. El preso sometido a incomunicación que así lo solicite tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense, designado por el juez o tribunal competente. Y en relación al abogado, pues como son un peligro en determinadas circunstancias, por ejemplo en tema de terrorismo, ¿no?, pues el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos. No puede designar un abogado de su confianza, es decir, se le asigna uno de oficio. No puede entrevistarse reservadamente con su abogado, aunque sea de oficio, y no puede acceder él o su abogado, ese derecho que hemos dicho de acceder a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención. Es decir, no puede acceder a la totalidad de las actuaciones, a la totalidad de las diligencias que se han practicado, de las pruebas contra él. Solo puede acceder a los elementos esenciales. Y por tanto, como no podrá realizar ni recibir comunicación alguna, no tendrá derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, a las autoridades consulares de su país, el hecho de la detención o lugar donde se custodia. En fin, en esto consiste la incomunicación.
tendrá todos los demás derechos. Tendrá derecho a ser informado, tendrá derecho a no declarar, derecho a intérprete, derecho a un médico forense. Es más, tiene derecho a un segundo médico forense por el hecho de la incomunicación. Bien. Y llegamos ya al procedimiento de habeas corpus. Existe una ley orgánica, la 684, que regula el procedimiento de habeas corpus. En este procedimiento, el detenido solicita comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine la ilegalidad de su detención, si procede. ¿Quiénes son las personas detenidas ilegalmente? Pues las detenidas sin las garantías legales, el que no sea debidamente informado, el que hayan entrado en su casa y lo hayan sacado esposado sin una orden y sin haber cometido ningún delito y sin estar perseguido, y etcétera, etcétera. Las ilícitamente internadas, por ejemplo, los aforados, que hemos visto antes. Las personas que sobrepasen los plazos de detención, las 72 horas máximo que hemos visto antes, pues ya están detenidas ilegalmente. Y cualquier otra que esté internada y que no se respeten sus derechos constitucionales. Aquí se me ocurrió, por ejemplo, pues tenerlo sin comer, sin beber, en fin, se considera una forma de tortura. Bueno, pues todas estas formas, hay más casos. Las detenidas, las ilícitamente internadas, pueden ser los aforados, o puede ser, pues no sé, en fin, cualquier persona que la incomuniquen sin motivo, ¿no? Un militar, un juez, no sé, un guardia civil, en determinados casos. En determinados casos. Personas competentes para instar el procedimiento. Bueno, pues primero el propio afectado, que normalmente será el que lo inste. Y ya su familia, su pareja, hermanos, descendientes, ascendientes. Y si es un menor, pues tendrá que ser su representante legal. El procedimiento no lo insta, bueno, vamos a continuar, el afectado y su familia, el Ministerio Fiscal, el fiscal. Si se da cuenta de que hay alguien que está detenido ilegalmente, pues instará un procedimiento de habeas corpus para que el juez se dé cuenta de que ese señor o señora está detenido ilegalmente. También lo puede hacer el defensor del pueblo y el propio juez lo puede hacer de oficio cuando se dé cuenta de que alguien pues se le ha pasado el plazo de detención, o está, en fin, etc. Una curiosidad, aquí personas competentes para instar el procedimiento, no está el abogado del afectado. El abogado no puede presentar el procedimiento de habeas corpus. Es una curiosidad del procedimiento de habeas corpus. Lo presenta el afectado. Un abogado y cualquier persona, creo yo, podrá presentar un procedimiento de habeas corpus si tiene un poder notarial que lo autorice a presentar un habeas corpus. Ese es un caso particular, pero hablando en plata, sin papeles de por medio, el abogado no puede presentar instar un procedimiento de habeas corpus. Bien. Órganos competentes para conocer el procedimiento. Pues está claro que el juez de instrucción del lugar donde se encuentre el detenido. A quien le afecte la detención. El juez de instrucción del lugar donde se encuentre el detenido. En caso de que sea un familiar o alguien que no sepa muy bien dónde está el detenido, pues irá al lugar donde se produzca la detención o al lugar donde hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. También son competentes el juez central de instrucción, que es el que instruye las causas por terrorismo y banda armada, o, en caso de militares, el juez togado militar de instrucción. El procedimiento de habeas corpus se iniciará por medio de escrito o comparecencia, bueno, salvo cuando se incoe de oficio, como hemos visto en estas personas que pueden incoar el procedimiento. Por medio de escrito o comparecencia. Comparecencia es presentarse ante el juez y explicarle, ¿no? Pero vamos, entiendo que primero habrá que rellenar un formulario o un escrito. Por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador. Se podrá presentar
junto a su abogado, pero el procedimiento lo insta el particular, el afectado, aunque vaya al lado con el abogado, pero lo presenta el particular. En dicho escrito comparecencia deberá constar los datos, el nombre del solicitante o de la persona para la que solicita, el lugar en que se halle privado de libertad y todas aquellas circunstancias que pudieran resultar relevantes, es decir, y el motivo concreto por el que solicita el habeas corpus. Recibido este escrito, se entiende que si está detenido en una comisaría de policía o detenido por la Guardia Civil, pues estos funcionarios policiales están obligados a poner inmediatamente en conocimiento del juez competente la solicitud de habeas corpus formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia. Están obligados a poner inmediatamente en conocimiento del juez. Bien, llega la solicitud al juez, el juez examina la solicitud y mediante un auto pues puede decir dos cosas. Acuerda la incoación del procedimiento, acuerda que se inicie el procedimiento o la deniega directamente. No cabe recurso. Y si acuerda que se estudie esa solicitud, la incoación del procedimiento acuerda que se estudie la solicitud de habeas corpus, pues antes de dictar la resolución final, oirá a la persona privada de libertad, al Ministerio Fiscal, a las personas que hubieran ordenado o practicado la detención y a las personas que lo tienen bajo custodia, a todas estas personas, para enterarse bien de qué ha pasado. Pero el juez tiene que oír a todas estas personas y dictará resolución en el plazo de 24 horas. Pero 24 horas no desde que está detenido la persona, sino contadas desde que se ha dictado el auto de incoación, este auto. Tiene 24 horas para averiguar si lo admite, para averiguar los hechos y dictar resolución. Y entonces, pues mediante otro auto motivado, adoptará alguna de las siguientes resoluciones. Es decir, declara que conforme a derecho, que ser conforme a derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando esa privación de libertad, declara que sí, efectivamente, no tiene derecho a salir en libertad. O, si estima que concurre alguna de las circunstancias de detención ilegal, pues lo primero que hace es la puesta en libertad inmediata. Y se pueden dar otros casos, que continúe en establecimiento distinto, bajo la custodia de personas distintas, por ejemplo, si fuera el caso de militares, guardias civiles, que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial en el caso de que hubieran transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención. Bueno, vamos a ver ya la entrada y registro en lugar cerrado. El artículo 18.2 de la Constitución establece que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá realizarse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo los casos de delito flagrante. Bueno, pues aquí ya nos da tres datos muy importantes. Que con el consentimiento del titular se puede hacer una entrada de registro, ¿no? Y que no se puede hacer ninguna entrada de registro salvo que haya resolución judicial, y que sí se puede hacer una entrada y registro, una entrada por lo menos en los casos de delito flagrante. En un solo artículo ya hay que desarrollar, ya desarrolla bastante en qué consiste y cuándo se puede hacer una entrada y registro. Bueno, y la ley de enjuiciamiento criminal nos dice: el juez o tribunal que considere de la causa podrá decretar la entrada y registro de día o de noche en todos los edificios y lugares públicos, cualquiera que sea el territorio, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, etc. La ley de enjuiciamiento criminal siempre muy antigua,
pues siempre la explicación es menos clara. Pero sigue estando en vigor, el artículo no ha sido derogado. Bueno, ¿qué se consideran edificios o lugares públicos? Se consideran edificios o lugares públicos los que estuvieran destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, edificios del Estado, cualquier provincia o municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio, aunque allí tenga dormitorio para, por ejemplo, para un servicio de seguridad o alguien que custodie el edificio. Son públicos, no se consideran domicilio privado. Los que estuvieran destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo. Y cualquier otro edificio o lugar que no constituyen domicilio de un particular. Y también los buques del Estado, que sean del Estado. Es decir, todo lo que es del Estado, los lugares de reunión o recreo, un cine, un teatro, y todo lo que no sea domicilio de un particular. Se consideran edificios o lugares públicos. Por tanto, ¿qué son domicilios particulares? Es que esta definición es muy importante para ver cuándo se necesita esa entrada, esa orden de entrada y registro. Bueno, pues los palacios reales que no estén habitados, estén no habitados por el monarca. Esa es la definición más a la que se atiende cuando hablamos de domicilio particular. El edificio lugar cerrado o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia. Y también son domicilios, se consideran domicilios particulares los buques mercantes, los buques nacionales, claro, mercantes, porque tienen sus camarotes, y de las personas jurídicas, pues los lugares donde se custodian los documentos. Por eso hace falta también una orden de registro de las empresas, los lugares donde se custodian los documentos. Aquí hay unos casos particulares para registrar el palacio donde se haya residiendo el monarca. Bien, esto viene todavía de la ley de enjuiciamiento criminal, que si quiere un juez entrada y registro en las cortes, pues le tiene que pedir permiso a los presidentes, que sí, en fin. Y para entrar y registro en los templos, bastará pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo recado de atención bastará comunicarles, oiga usted que voy a entrar y voy a registrar. Bueno, tomando como base la jurisprudencia, se podría definir domicilio. Esta es una definición más completa y a la que se cogen más porque viene de la jurisprudencia, a la que se cogen más los jueces y tribunales. Se entiende por domicilio particular todo espacio cerrado al servicio de una persona en el que en un momento determinado, desarrolla su vida íntima, su privacidad y de la que puede excluir a terceros. Y la jurisprudencia también ha dictaminado que se considera domicilio las habitaciones de un hotel, porque allí puede vivir una persona, las chabolas, no, puede vivir una persona permanentemente, me refiero, teniendo dinero, las chabolas, tiendas de campaña, edificaciones ruinosas, abandonadas, mientras tenga allí, desarrollen su vida y su intimidad, una roulotte o una caravana adosada a vehículo a motor. También ha dictaminado que no se considera domicilio, pues almacén, cocina, sótano de un bar, un negocio, portal de una vivienda, una casa no habitada, una casa donde no viva nadie, no hace falta una orden. Un automóvil o un remolque, garajes comunitarios o individuales, tendederos exteriores, cobertizos, cuartos trasteros, el habitáculo de un camión, aunque allí viva el camionero, pues no se considera. Tiene que ser una roulotte, una habitación de hotel, una tienda de campaña. Sin embargo, el habitáculo de un camión no se considera. La litera de un departamento colectivo de un tren, taquillas y dormitorios de establecimientos militares y las celdas de los internos en centros penitenciarios.
Esto nos da una idea más clara de lo que se considera domicilio, domicilio particular. Excepciones a la inviolabilidad domiciliaria. Bueno, pues como hemos dicho antes, no hay violación domiciliaria, existe el consentimiento del titular. El consentimiento debe ser manifiesto y haberse otorgado una vez que el ciudadano haya sido informado de sus derechos, principalmente del derecho a no consentir la entrada y registro. La policía podrá realizar entrada y registro en los supuestos especiales de, esto es importante, un mandamiento de prisión, pues solo la entrada para acoger al preso. En caso de delito flagrante, lo dice la Constitución. Esto es importante, un delincuente inmediatamente perseguido. Un delincuente inmediatamente perseguido, que lo está siguiendo el policía, el guardia civil, de cerca, se mete en su casa y cierra la puerta, pues esa puerta le podemos tirarla abajo y trincarlo si no lo hemos perdido de vista. O sea, no se puede sospechar que pues seguramente se habrá metido en su casa. No, no. No lo hemos perdido de vista, sabemos seguro que está allí, lo hemos visto entrar, inmediatamente perseguido. Aquí no hay medias tintas. Y en caso de terrorismo y bandas armadas, solo en caso de urgente necesidad, y para evitar catástrofes, también daños inminentes, que sean graves, daños inminentes graves, también solo en caso de urgente necesidad. Es decir, si sabemos que alguien, por ejemplo, pues ha dejado abierto el gas y está poniendo en peligro a todo el bloque a todo el edificio, a todo el bloque de pisos, pues es un caso de urgente necesidad. Se podrá entrar en ese domicilio para evitar la catástrofe. Y también en los estados de excepción y sitio, aquí es una necesidad, en estos puede ser una necesidad si se ha declarado esos estados. Bueno, también hay otro caso particular que lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, pero esto sería muy raro. Pero como todas estas cosas se prestan a preguntas de test, pues conviene por lo menos leerlas. Cuando se trate de representante de naciones extranjeras acreditadas en España, para el registro de los edificios destinados a la habitación u oficina, pues el juez les pedirá su venia por medio de atento oficio, en el que les rogará que le contesten al término de las 12 horas. Si el diplomático, embajador, cónsul y tal no contesta, el juez lo comunicará al Ministerio de Justicia, que decidirá. Y el juez deberá, mientras tanto, adoptar las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado, etc. Cuando se trate de buques extranjeros de guerra, la falta de autorización del comandante, del capitán del barco, el comandante del buque, se suplirá por la del embajador o ministro de la nación a la que pertenece. Y se podrá entrar en las habitaciones de los cónsules extranjeros y en sus oficinas pasándoles previamente recado de atención. Por lo tanto, distingue entre representantes de naciones extranjeras, que son los diplomáticos, y los cónsules, los diplomáticos, los embajadores y los cónsules, que dice que se podrá entrar en las habitaciones pasándole recado de atención, lo mismo que decía para los templos religiosos. Bien, y creo que ya finalizamos la entrada y registro viendo cómo sería la práctica de la diligencia de entrada y registro. Será requisito ineludible para su práctica la resolución judicial motivada mediante auto, es decir, hace falta la resolución judicial. Un juez tiene que autorizar la entrada y registro. La extenderá al juez de guardia del partido judicial correspondiente por la territorialidad o competencia en la materia o la audiencia nacional. Según la competencia en la materia, en caso de terrorismo, pues será la audiencia nacional. De ser posible, estará siempre presente el titular domiciliario, de ser posible, tanto si está detenido como si no.
o tiene que estar el encargado de la vivienda, sería un mayordomo, o cualquier persona mayor de edad que se halle en el domicilio, familiar a ser posible, o de la persona que legítimamente le represente, pues su abogado, en cada una de las estancias que son objeto del registro. Al igual que los dos testigos, tiene que haber, si no está el titular, pues tiene que haber dos testigos, etc. ¿Qué pasa? Pues normalmente, siempre que hay una entrada y registro, va un secretario judicial, que es el que levanta el acta. Entonces, no son necesarios los testigos si existe el secretario judicial, lógicamente, porque levanta un acta de registro. Practicadas las diligencias que establecen en los artículos anteriores, se procederá a la entrada y registro. Una vez que se tiene la resolución judicial y una vez que se ha intentado localizar al titular domiciliario y una vez que está presente el secretario judicial, estas son las diligencias que hay que preparar previamente, se procederá a la entrada y registro empleando para ello, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza. La resistencia de cualquiera de estos, del titular, los familiares, el encargado de la vivienda, etcétera, la resistencia a la entrada y registro, pues se considera desobediencia grave a la autoridad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la detención.